Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Sin rumbo permanece Honduras ante la falta de consensos entre la clase política, lamentan analistas, quienes consideran que el Congreso Nacional es el epicentro de la actual tragedia que enfrenta el país ante la desidia del oficialismo y la oposición en la lucha del poder, mientras la nación que toca fondo sigue excavando ahora su tumba para enterrar las esperanzas de un pueblo de poder prosperar en la tierra que lo vio nacer. En el poder legislativo, la crisis persiste al estar segmentado en dos grupos, el primero encabezado por el diputado Luis Redondo con la comisión permanente que respalda Libre, así como legisladores afines a Libertad y Refundación. El oficialismo legislativo, a través de la comisión permanente, nombró una comisión especial que se encargará de la elección del Pleno de Magistrados del Tribunal Superior de Cuentas. Además, convocaron para este miércoles a los jefes de bancada para una reunión en el Congreso Nacional. Paralelo a este anuncio, las bancadas de oposición aprobaron una comisión especial que examine requisitos de evaluación de magistrados del Tribunal Superior de Cuentas y, de acuerdo a la diputada nacionalista Francis Arqueñal, para elegir a los nuevos magistrados del TSC se requiere de mayoría calificada, es decir, 86 votos. Sin embargo, al existir dos comisiones para encargarse de este proceso, surge la pregunta de cuál de las dos es legítima, por lo que expertos cuestionan que de continuar esta situación en el Congreso Nacional, el país seguirá cayendo al precipicio, lo que alejaría la inversión y por consecuencia aumentará la pobreza, que se acerca al 80% de la población. Por su parte, la oposición lamenta que el Ministerio Público, desde que la comisión permanente, la cual ellos consideran ilegal, eligió a los fiscales interinos, se inició la que ellos llaman una persecución política al presentarse una serie de requerimientos fiscales contra miembros del Partido Nacional. El jefe de bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, expuso en su cuenta de X por la decisión de Luis Redondo de dejarnos afuera del Congreso Nacional, desprotegidos. Frente a la turba violenta de Libre, le rompieron la cabeza al diputado Antonio Rivera. Sobre eso no hay ni investigación ni acusación. Pero cuando el diputado Mario Pérez se defiende de las agresiones, es acusado por órdenes del gobierno de Libre. Ya estamos igual a Nicaragua y Venezuela. Libre ya lo logró. Hoy van contra la oposición política, mañana contra la sociedad civil, empresarios, iglesias y medios de comunicación. Después va a ser demasiado tarde. Hay que actuar contra el socialismo del siglo XXI ya, dijo Zambrano. No obstante, el secretario privado de la presidencia, Héctor Manuel Zelaya, respondió a estos cuestionamientos sobre persecución política, así como lo que sucede en el Congreso Nacional. Los honestos estamos tranquilos y estamos trabajando y buscando cómo sacamos adelante nuestro país. Obviamente el nerviosismo en donde está la corrupción siempre va a estar latente y lastimosamente pues su conciencia los tiene a ellos en esa situación. Bueno, realmente todo se ha hecho en base a ley, en base a la Constitución. Por eso la crítica que hacen muchos es una crítica nada más por un tema político, ¿verdad? Por eso nosotros pues seguimos actuando con la frente en alto y ahí está la Corte, obviamente, para todos aquellos que se sientan que se ha actuado mal, ahí está la Corte para que puedan acudir, para eso están las instituciones. El estado del tiempo es gracias a Banco Azteca. Sueñas, decides, logras.
El estado del tiempo es gracias a Banco Azteca. Sueñas, decides, logras. Muy buenos días, Honduras, buenos días, televidentes del Foro La Entrevista de Canal 11. Gracias por estar con nosotros una mañana más. Hoy ya es miércoles 22 de noviembre del año 2023. Estamos listos para llevar este programa con precisamente un gran debate en cuanto a la situación política en nuestro país. Volvemos a la realidad después de estar todo Honduras concentrado en este partido que lamentablemente nos terminó decepcionando a todos por el arbitraje. Es un robo, así lo ha catalogado todo el pueblo hondureño, lo que ha sucedido ayer en el Estadio Azteca cuando este árbitro les dio primero 9 minutos cuando no eran necesarios en el tiempo reglamentario, después se extendió hasta los 12 minutos, hasta, como decía el abogado Anduray, hasta que México empatara, de ahí una serie de cuestiones más en los penales. Pero Honduras tiene, por supuesto, la esperanza, un repechaje para poder ir a la Copa América y seguir disfrutando del fútbol, porque nos ha alegrado ver que ha cambiado la actitud de los jugadores hondureños. Pero bueno, regresamos a la realidad nacional, la situación política que se está viviendo. Vamos a hablar sobre este tema. Iniciamos, por supuesto, presentando a nuestros invitados esta mañana. En primera instancia, la abogada Silvia Ayala, diputada del Libre, también miembro de la Junta Directiva del Congreso Nacional y de la Comisión Permanente. Buenos días, licenciado. Un gusto estar aquí acompañándoles esta mañana y poder compartir con el pueblo hondureño la situación que se está dando en el Congreso Nacional y a nivel general en el país. El abogado Netzer Mejía, diputado del Libre, también nos acompaña esta mañana. Muchas gracias, Fernando, pueblo hondureño. Aquí estamos, como dijo en la introducción el licenciado Fernando, tristes por esa derrota, ¿verdad? Ese robo no lo comparo con el robo de las elecciones del 2017. Y mire que el árbitro se llamaba Barson y este es parecido a Baxon. Tuvimos un Baxon en la Azteca. Bueno, también está esta mañana el abogado Fernando Anduray, dirigente, comandante del Partido Nacional de Honduras. Buenos días. ¿Qué tal, abogado? Un placer saludarte, Fernando Arteaga. Siempre mis primeras palabras son para recordar que Dios existe, que Dios es bueno, que Dios es fiel, que Dios nos va a dar lo que los hombres no nos pueden dar. Así es que a orar y a estar con Dios en este día, estar en sus manos con la presencia del Espíritu Santo. Yo quiero solidarizarme con la selección. Lo que vimos anoche fue una cosa ofensiva al pueblo hondureño. Estamos realmente molestos, indignados. Hasta que México empató, terminó el partido. Y después, en la tanda de penales, el portero de México se adelanta y tapa el primer penal y el árbitro no lo repite. Y cuando nuestro portero, Mengíbar, detiene un penal, lo repite, lo vuelve a tapar y lo vuelve a repetir, hasta que metió el gol el jugador mexicano. No, es indignante realmente, ¿verdad? Esto está, esas interpretaciones antojadizas del árbitro de la ley están como las que está haciendo Luis Redondo ahorita para devolverle a Netzer exactamente lo que Pero no, eso, solidaridad para la selección, creo que hicieron un buen trabajo y merecen el reconocimiento del pueblo hondureño. Sí, bien, gracias, abogado. Bueno, iniciamos la situación en el Congreso Nacional. Ayer, en el momento que la oposición estaba desarrollando ahí en los pasillos del Congreso Nacional una actividad que ellos manifiestan que son sesiones extraordinarias en la que nombraban una comisión para poder continuar con un proceso y así elegir a los nuevos magistrados del Tribunal Superior de Cuentas. También la Comisión Permanente del Congreso salió y manifestó que estaba nombrando también una comisión. Abogada Silvia Ayala, ¿qué nos puede decir al respecto sobre esta situación en el Congreso Nacional? Bueno, antes de que se desarrollara esa reunión en el pasillo, ya se había desarrollado la sesión de la Comisión Permanente del Congreso Nacional y entre uno de los puntos que se acordó se había nombrado esta comisión que posteriormente la vocera de la Comisión de Diálogo salió a anunciarle en los medios de comunicación.
O sea, usted puede ver, y tenemos un video que vamos a compartir en un momento, que cada vez son menos las personas, los diputados, las diputadas que están acompañando estas reuniones. El día de ayer habían, entre propietarios y suplentes, habían 52 personas, 53, perdón, y además de eso, cuando la vicepresidenta Iroz Kelbir le pide a Marlon Lara que compruebe el quórum, o sea, él empieza a leer un acta, luego le vuelve a decir que nuevamente le pide que compruebe el quórum, y la respuesta de don Marlon Lara fue suficientemente revisadas las firmas, hay quórum. O sea, ¿cuándo se ha comprobado en el Congreso Nacional el quórum revisando un listado de firmas? Pero no les queda de otra porque cada vez son menos los diputados, inclusive cuando estaban empezando esa reunión, ahí en el estacionamiento del Congreso se estaban retirando varios diputados, precisamente porque son situaciones que lo que demuestran es que no hay ninguna voluntad de diálogo. Se han hecho diferentes convocatorias y vea usted las contradicciones en las que caen. Primero han estado diciendo la bancada del Partido Nacional que el presidente del Congreso es ilegal, que la Junta Directiva es ilegal, pero utilizan la investidura de vicepresidentas de Iroz Kelbir y Fátima Mena para las reuniones que hacen. Luego dijeron que no se iban a sentar a dialogar con el presidente Redondo porque lo desconocían como presidente. Y después se conforma la comisión permanente a solicitud de las dos vicepresidentas del PCH, en la nota donde ellas expresaron que no se había producido la sesión ordinaria para prorrogar el periodo ordinario de sesiones, por lo que procedía constitucionalmente nombrar la comisión permanente. Inclusive ellas dos pidieron ser parte de la comisión permanente. Se realiza esa sesión y constitucionalmente se hace la elección de la comisión permanente. Y luego votó la diputada Fátima Mena en esa sesión, se retiró después y se fue al pasillo a otra reunión, pero ya se había producido legalmente, al amparo de lo que establece la Constitución de la República, la conformación de la comisión permanente. Se convoca a los jefes de bancada, dos de ellos, el jefe de bancada del Partido Nacional y el jefe de bancada del Partido Liberal, simplemente no asistieron. El jefe de bancada del PCH mandó una nota donde estaba pidiendo respeto a empleados y todo, o sea, en una situación donde estamos debatiendo temas de interés nacional, están todavía pidiendo más prebenda. Y después de eso se da la solicitud de algunos miembros de las bancadas con diputados del BOC para que se nombrara una comisión de diálogo, para no sentarse con la comisión permanente, decían ellos. Se nombra una comisión de diálogo y nuevamente no acuden al llamado, y porque dicen que no desconocen a la comisión de diálogo porque la nombró la comisión permanente y que ahora sí se quieren reunir con el presidente del Congreso. Entonces lo que se evidencia en cada una de estas acciones es la negativa, la falta de interés en sentarse en realidad a dialogar para buscar acuerdos, porque ¿para qué se está convocando a los jefes de bancada? Se les está convocando precisamente para construir conjuntamente con ellos una agenda para las sesiones extraordinarias, porque las sesiones extraordinarias está establecido que solamente puede conocer los temas que vayan consignados en la agenda. Entonces, antes de publicar la convocatoria con unos temas ya predeterminados, se les ha convocado a ellos precisamente para ver cuáles son los temas de interés. Ya la comisión permanente recibió a la MON, por ejemplo, nos han planteado varios temas que solicitan que sean tratados en el marco de estas sesiones extraordinarias. Sin embargo, la oposición no quiere, los diputados del BOC no quieren asistir a las rondas de diálogo, precisamente porque el interés es ese, el interés es generar, es provocar, es realizar estas acciones de violencia para luego irse a los Estados Unidos, hablar de la Carta Democrática, ir a pedir intervención, ir a pedir mediación. O sea, desde el momento que usted está pidiendo mediación, está admitiendo que no es capaz de dialogar. Y nosotros hemos sido insistentes, hasta les hemos dicho, si ustedes quieren, transmitamos en vivo las reuniones. Jamás van a aceptar una transmisión en vivo, porque una cosa es lo que dicen a puerta cerrada y otra cosa es lo que salen a decirles a los medios de comunicación. Sí, abogado Honduray, ¿cómo ve usted la cosa ahí en el Congreso Nacional? Sencilla. Es cuestión de números.
Si tiene 65 diputados, que es mayoría simple, que reúnan al Congreso, hombre. ¿Cuál es el problema? ¿Dónde está la mayoría en el Congreso? ¿Quién la tiene? Si la tiene libre, que la exhiba, hombre. ¿Por qué no reúne el Congreso? ¿Por qué suspendieron las sesiones? Para la mayoría de los asuntos que están diciendo ahora que va a tratar la Comisión Permanente inconstitucionalmente, porque la Constitución Permanente no es para legislar, no es para emitir decretos, es para asuntos administrativos del Poder Legislativo. Entonces, para presupuesto nacional, simple mayoría. Para ley del sistema de seguridad social, simple mayoría. Para aprobación de préstamos, simple mayoría. Para aprobación de subsidios, simple mayoría. Para aprobación de leyes de seguridad, ¿cómo se llama? De los proyectos sociales que tienen, simple mayoría. Lo único que necesita 2/3 partes es la elección del fiscal. Pero eso no es requisito para suspender por 2 meses en periodo ordinario las sesiones, y ahora, con una maniobra, nombraron la Comisión Permanente fuera del ciclo de sesiones ordinarias del Congreso Nacional. O sea que el presidente ilegal del Congreso estaba acostado en su casa un día y dijo: ve, ahorita voy a nombrar la Comisión Permanente, ignorando las atribuciones del Pleno del Congreso Nacional. Dígase lo que se diga, en la práctica el Congreso está funcionando irregularmente. La Comisión Permanente está haciendo cosas inconstitucionales que no corresponden de acuerdo a las atribuciones de la Comisión Permanente. Y lo más ridículo que hemos escuchado es que ahora el presidente Redondo dice que el artículo 80 de la Constitución sí es bueno y que con ese artículo van a dejar en sus puestos al resto de la Junta Directiva en enero si es que no se pueden reunir. ¿Por qué no se van a reunir en enero? ¿Para instalar la tercera legislatura? ¿Por qué no se van a reunir en enero? Si lo que dice la diputada Silvia Ayala aquí es que ayer solo se reunieron 52, 53 de ellos. Significa entonces que el resto, que son más de 65, ya los tienen listos o están con ellos, o están rechazando al BOC, o están rechazando a sus partidos políticos. Entonces, en lugar de estar anunciando que en enero se van a reanudar regularmente las sesiones y que la simple mayoría requerida para elegir al resto de la Junta Directiva ya está lista, no, Redondo está anunciando que va a aplicar el artículo 80 de la Ley Orgánica del Congreso Nacional para que continúen en sus puestos los miembros de la Junta Directiva que están ahorita. Es sencillo, esto no es de mucha vuelta. 65 diputados es la mayoría simple en el Congreso. La mitad más uno del Congreso. Para las labores normales del Congreso Nacional. Pero, en una maniobra, todo se lo han trasladado a una comisión permanente que no tiene funciones legislativas de hacer leyes ni emitir decretos. Pero están convirtiendo en Congreso Nacional la comisión permanente. Están irrumpiendo, están sustituyendo, están haciendo una actividad ilícita al eliminar la voluntad del Congreso Nacional en su pleno. Y no solo eso, ya ahora no convocan al Congreso, sino que ha quedado reducido a 9 diputados en la comisión permanente y quieren resolver las cosas con los 3 jefes de bancada.
Ahí quieren negociar todo. No existe el resto de los diputados. ¿Qué pasa? Yo estoy hablando de cosas concretas. No han sido convocados el Pleno, los 128 diputados, a tomar las decisiones que le corresponden al Congreso Nacional. 9 diputados están tomando decisiones ilegales y están queriendo que 3 jefes de bancadas les legalicen todo lo que ellos quieren hacer ahí. El tema se va a resolver, si es que se resuelve, en la última instancia, que es la Corte Suprema de Justicia. Porque los alegatos de inconstitucionalidad que se están haciendo contra las acciones de la Comisión Permanente están absolutamente justificados y plasmados ya en escritos que incluso el Consejo Nacional Anticorrupción y otras instancias de sociedad civil, además de representantes de los partidos políticos, han puesto con acciones de inconstitucionalidad en la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Mira lo que te voy a decir ahorita, porque el problema ya no está en el Congreso. Estos señores no van a resolver el problema en el Congreso. Ya demostraron su incapacidad para ponerse de acuerdo, para dialogar, para llegar a acuerdos, y ahí lo que está imperando es esas acciones que vos ves ahí en la televisión ahorita. Son de ellos. ¿Verdad? Sí, pero ¿quiénes son los que están tratando de entrar al Congreso? ¿A dónde están tratando de entrar? Ahora están tratando de salir en las imágenes. Bueno, ¿a dónde están tratando de entrar? Al Congreso Nacional. ¿Dónde estaban cuando salen agredidos ahí? Tratando de entrar al Congreso Nacional. ¿Quiénes los están agrediendo? Ahí está quienes están agrediendo. ¿Quiénes los están agrediendo? Ahí es cuando estaba la guardia desmayada. Esa es la turba del Partido Nacional. Toño Rivera con la cabeza golpeada. Ahí hay un problema de anarquía en el Congreso Nacional, sí, es evidente, que se produce por la incapacidad de liderazgo del presidente para poder dialogar. Yo a veces he excusado a Luis Redondo porque no es su voluntad personal la que el hombre está haciendo. Él solo está haciendo instrucciones. Cada cosa que hace se la tiene que ordenar Carlos Zelaya y se la tiene que ordenar Libre. Si no se lo ordenan, no lo hace. De tal forma que... Mire ese video, ¿quién es el que agrede? Mire allá, sí, Iriarte, mire los 3 golpes. Pero mire, eso se hace en un Congreso, mire, un diputado agrediendo a un empleado del Congreso. ¿Y qué están haciendo los empleados del Congreso ahí? Parados adentro de su centro de trabajo. Cerrando las puertas para que no entren los diputados. ¿Por qué le cierran las puertas a los diputados para que entren al Congreso? Un video habla más que 1000 palabras. ¿Por qué le cierran las puertas a los diputados para que entren al Congreso? No tiene sentido. Si tienen 65 diputados y tienen mayoría, siéntenlos. Ahí está el video otra vez. Mira el diputado Jackie Iriarte, porque luego va a decir que no pasó nada. Mire, 1, 2, 3, 4 ya le van a salir los filmados ahí de Toño Rivera con los chorros de sangre, sí. Hombre, deje de estar manipulando aquí las cosas. Entonces, el tema es que la Corte Suprema de Justicia en Honduras tiene que demostrar de qué está hecha. Yo tengo ya unos 3 meses de estar diciendo que este tema va a terminar ahí en la Corte y ahí está prácticamente la instancia. ¿Qué van a hacer los magistrados de la Sala Constitucional? ¿Se van a hacer los locos? Como está la situación ahorita, urge que venga la Corte y resuelva las acciones de inconstitucionalidad que le han puesto para ponerle fin a la anarquía en el Congreso. Que diga la Corte Suprema si son constitucionales o son inconstitucionales las decisiones que se han tomado últimamente por el oficialismo en el Congreso Nacional. Ahí entonces se va a terminar el problema y vamos a saber si hay o no hay institucionalidad en el país. Lo grave de la decisión que tome la Corte Suprema de Justicia Arteaga
el pueblo hondureño, es que la línea que marque la Corte de Acción Constitucional es la que le va a quitar a Libre el poder en el Congreso, ese poder abusivo que han estado utilizando, sí concede los recursos de inconstitucionalidad, o le va a legalizar, si se rechazan esos recursos, les va a legalizar su forma de gobernar, y entonces ahí sí agárrese el pueblo hondureño, porque la ley electoral, las reformas electorales las van a tomar en una comisión permanente o de cualquier forma que ellos quieran interpretar antojadizamente la Constitución. Porque aquí no hay Constitución que valga para ellos. Es la palabra de ellos interpretando la Constitución, y Libre dice que si la Constitución dice que los niños en Honduras deben ser ciudadanos a los 17 años, van a demostrar que son a los 17 años, aunque diga que son 18 años. Sí. ¿Verdad que es una imposición absoluta? Yo creo que más allá de que viene un pronunciamiento del BOC, que se reúnen los diputados de la oposición y que reúnen 72 y que no son mayoría para Libre, porque es una mayoría para Libre. Que más allá de todo ese pleito interno del Congreso Nacional, Honduras está en las manos de la Corte Suprema de Justicia. Los recursos que se han interpuesto tienen que ser resueltos urgentemente, no para mañana, no para cuando se le antoje a Libre decirle a la presidenta de la Corte, mire, pídales que fallen. No, Honduras está en una situación delicada y el próximo año podemos tener una anarquía muy fuerte en el país. Como dijo ayer un analista en un programa de televisión, Libre no necesita que le hagan oposición. Ellos con sus actos de anarquía están generando toda la inestabilidad del gobierno, y el próximo año la situación va a ser mucho más crítica. Mire, ahí están, mire los diputados, ¿a dónde estaban tratando de entrar? ¿A dónde no los dejaban entrar? Los diputados nacionalistas. Y mire que les están tirando flores ahí, mire, les tiran perfume, les tiran rosas. Mire los activistas de la resistencia. ¿Ganos les han tirado? Mire, como le tiraban antes a los diputados. Mire el guardaespaldas, a ver, cuidándolo. Mire. Uy, le tiró, qué barbaridad. Mire cómo tiene. ¿Qué tiene que andar haciendo ese muchacho ahí? Porque tenían que ir a agredir a los diputados. ¿Quién los llamó? ¿Quién los mandó? Vio que le dio con un micrófono uno de un Ay, medio. sí, qué barbaridad. Y mire que todo lo que les están tirando no tienen derecho a defenderse esos diputados. Todos los diputados que están ahí siendo agredidos no tienen derecho a defenderse. No, la policía los está defendiendo, mira. ¿Quién los va a estar defendiendo? Ahí están con los... La policía los gaseaba, los golpeaba, entonces, entraron al hemiciclo. Entonces la policía militar pobrecitos los de Libre, Mire, ve toda la policía ahí. Pobrecitos los colectivos de Libre. Pobrecitos los colectivos de Libre. Los están agrediendo los diputados ahí. Los diputados nacionalistas ahí están agrediendo a Libre. Y los diputados nacionalistas están atentando contra Redondo, pidiendo que los dejen entrar al Congreso. No, hombre, el pueblo hondureño está viendo todas estas cosas, hombre, por Dios. Abogado Netzer Mejía, ¿cree usted que van a llegar hoy los de la oposición a las 5 de la tarde este nuevo llamado de la comisión permanente? Mire, si realmente les interesa el pueblo hondureño, deben de atender el llamado. Primero, le voy a aclarar aquí al abogado constitucionalista, porque da derecho constitucional en la universidad, que el artículo 208, numeral 3, le da la atribución a la comisión permanente para someter al Congreso Nacional las reformas de ley que se consideren, a su juicio, necesarias para el país. Y es por eso, y es por eso que la comisión permanente, entonces está tratando de realizar un diálogo de diferentes formas para poder establecer los temas de agenda a someter en la sesión extraordinaria. Temas más que necesarios como las amnistías tributarias, la amnistía de la energía eléctrica, la amnistía de inmigración, las amnistías municipales que nos han solicitado muchos alcaldes, que son de carácter urgente. Y quienes no han querido diálogo, porque hay que hablar un poco con la historia que ha pasado en este Congreso.
Antes de la comisión permanente, quienes estuvieron paralizados el Congreso Nacional y no nos permitieron sesionar fue el Partido Nacional, primero por el tema del CAF, agarrados del tema del CAF, pero ellos sabían que lo que se venía era la elección del fiscal general y fiscal general adjunto. Desde ahí comienzan los diálogos, se llaman a diálogos. Ellos, ¿qué es lo que querían? Pueblo hondureño, Fernando, y usted, don Fernando Hondureño, usted lo sabe también. Gracias. Ellos lo que querían era el director de fiscales, pero lo querían con rango constitucional. Nosotros no nos vamos a someter a violentar la Constitución de la República como lo ha hecho el Partido Nacional de manera sistemática. No se les otorgó. Después llegamos a un diálogo para la comisión de transición, dijeron que fue propuesta de ellos, después dijeron que no, y ahora que está la comisión permanente nombró de manera interina al fiscal general y adjunto, hoy sí quieren comisión de transición. Es más, como lo mencionó la diputada Silvia Ayala, y es bueno recordar, la comisión permanente se nombra a solicitud de dos diputadas, de la diputada Fátima Mena y Rochelle Bir. ¿Qué dijo la diputada Fátima Mena en otro foro? Sí, dice, nosotros la presentamos a las 3 de la tarde, pero como a las 6 nos dijeron los del Partido Liberal que venían a sesión con nosotros, ya no tenía validez la solicitud. O sea, ellos mismos solicitan que se cree la comisión permanente, solicitan ser parte de la comisión permanente. O sea, el presidente Luis Redondo, hoy por hoy, es la persona más atacada políticamente a nivel nacional, porque no ha sucumbido a la impunidad. Si nosotros le dábamos el rango constitucional de los fiscales, ahí ellos estuviéramos felices, el mismo 31 hubiera habido elección, pero no nos vamos a someter a eso. Y de violencia en el Congreso Nacional, por favor, don Fernando, si David Chávez le pegó un puñetazo al compañero Harry Dixon y está grabado en los medios de comunicación, si Mario Pérez, de manera soberbia, sin cuál legítima defensa, cuál miedo insuperable o cualquier eximente del derecho penal que él quiera buscar, ahí el video es totalmente claro, él está absolutamente solo, se mira que los guardias están solos, no hay colectivos de libre afuera, abre porque va a salir y ¿qué hace? Saca un arma de fuego, o sea, de manera prepotente sobre su investidura, cree que un diputado está sobre un ciudadano, le atenta contra la vida al ponerle en la sien el arma. Eso está claro, está en los videos. Y me van a decir ahora de qué legítima defensa, o que estaban preocupados porque venían los colectivos de libre, cuando el video es totalmente claro. Esos son los abusos de autoridad que han estado acostumbrados. Esta comisión permanente es totalmente constitucional, aunque el abogado Anduray quiera quitarse lo que dice la Constitución, es bien clara. El artículo 207 le permite la creación de la comisión permanente antes que finalicen las sesiones. ¿Y cuándo finalizan las sesiones? El artículo 189 de la Constitución nos dice que inician el 25 de enero y finalizan el 31 de octubre. El 31 de octubre estamos nosotros, se está nombrando la comisión permanente a solicitud de 2 diputadas del PCH. Se cumple con el tiempo y forma para la creación de la misma. Y el artículo 208, en el numeral 11, nos da la atribución de elegir las autoridades que tengan que ser electas por el Congreso Nacional a falta absoluta. Y el artículo 233 de la Constitución de la República establece de manera taxativa que el término de los fiscales del Ministerio Público es de 5 años y los 5 años le finalizan el 31. ¿Y cómo comprobamos la falta absoluta? ¿Qué pasó con Oscar Chinchilla? Oscar Chinchilla no renuncia al Congreso Nacional. Al no haber elección del Congreso, bajo la lógica cachureca, debería de haber renunciado Oscar Chinchilla a su puesto y él no renuncia, él solo se retira, asume su nuevo puesto en Nicaragua y la única carta que manda y solicitud que manda Oscar Chinchilla es el pago de sus prestaciones. Daniel Cibrián presenta una renuncia extemporánea. Es como que yo como diputado quiera renunciar el 21 de enero del 2026. Cuando ya no tengo una investidura de diputado. O sea, eso no vamos a aceptar una renuncia cuando está fuera de ley. La falta absoluta está totalmente comprobada. Y hablo de la Constitución de la República, que el que daba clases de constitucional, o no sé si está dando todavía, gracias a Dios a mí nunca me dio clase. Pero el derecho constitucional dice que la supremacía de la Constitución, en la cúspide de la Hank Kelsen, que él sabe mucho de eso. Hank Kelsen dijo que la supremacía de la Constitución
de la pirámide es la Constitución de la República. Abajo están las leyes especiales y los reglamentos o las leyes internas. Entonces, hemos hecho cosas que la Constitución nos permite. ¿Qué hicieron ellos con su Corte Suprema? Declararon inaplicable el artículo 4 pétreo constitucional, donde la reelección presidencial es ilegal. Le dice, la alternabilidad en el ejercicio del Poder Ejecutivo es obligatoria. No hay ni interpretación, no hay que ser abogado. Un ciudadano común y corriente que sepa leer y escribir entiende de que no había la posibilidad de reelegirse. ¿Qué hace la Corte Suprema de Justicia? Declara inaplicable un artículo. Con las sedes declara inaplicable el de la soberanía territorial, otro artículo pétreo. O sea, la sala constitucional anteriormente estaba cooptada y todo estaba sumeditado al Poder Ejecutivo, un Poder Ejecutivo que se dedicó a transportar 500 toneladas de cocaína a Estados Unidos. Sí, bueno, saludos esta mañana también que ha llegado aquí al programa, al foro, la entrevista de Canal 11, la doctora Johanna Bermúdez. Gracias por estar con nosotros, doctora, y también aprovechamos para que de entrada también nos dé su opinión al respecto sobre la situación política en nuestro país y en el Congreso Nacional. Bueno, primero buenos días, ¿verdad? Me siento muy contenta de estar con nuestros compañeros, la abogada Silvia, Néstor y sobre todo un extraordinario ciudadano, un líder nato del Gran Partido Nacional de Honduras, un líder de Honduras, el abogado Honduray, así que me siento muy contenta de estar aquí. Gracias a Dios por darnos la oportunidad de estar con vida. Hoy ando con la camisa de la selección con mucha ilusión. Ayer estuvimos viendo por nuestras redes sociales el partido Honduras-México y bueno, tenemos hoy al pueblo hondureño frustrado porque además que monopolizaron un poco la transmisión del partido, pero aquí estamos. Miren, escuchaba a los compañeros y decía, realmente nada justifica la violencia. Ahorita le llamé a mi mami para que viera el partido, que también quiero mandarle, que viera el programa, que también quiero mandarle una gran felicitación a mi madre que hoy está cumpliendo 80 años, una extraordinaria mujer, una mujer luchadora, una mujer que nos enseñó que a pesar de las adversidades había que darle frente a la vida y aquí estamos. 80 años cumplió mi madre el día de hoy. La mía tiene 87 y me está viendo también. Sí, son nuestros principales seguidores, ¿verdad? Pues miren, nada justifica la violencia, ¿verdad? Nada justifica la violencia. Y cuando la gente fue a votar en noviembre, realmente la gente votó por los errores que el Partido Nacional había cometido, en contra de eso votó la gente, y por la esperanza que representaba un nuevo gobierno. La gente en ningún momento votó para que siguieran patinando en el pasado. La gente votó para que hoy estuvieran resueltos los problemas estructurales que tiene ahogado al país. Mientras estamos aquí peleando, un paciente con dengue, una enfermedad francamente prevenible, murió. Mientras estamos aquí patinando en el pasado, todavía tenemos pacientes con cáncer que no se le puede realizar la quimioterapia porque el paciente murió. Mientras estamos aquí peleando, jóvenes están pensando en cómo irse del país. Por lo tanto, como líderes tenemos que tener una voz que genere esperanza. Y dicho eso, recientemente hice algunos apuntes que hizo algún compañero, de lo que estaba hablando el compañero Néstor, y le voy a decir algunas observaciones para que el pueblo hondureño tenga la claridad. Si bien es cierto, la Constitución establece que la Comisión Permanente se forma una vez cerrada la sesión del 25 al 31 de enero, pero las sesiones todavía estaban abiertas, no se concluyeron. Por lo tanto, la bancada de oposición, por eso fue que en la primera sesión que hizo, la sesión ordinaria de la bancada de oposición, amplió el tiempo de realizar las sesiones extraordinarias, de sesiones ordinarias. Mientras tanto, no se podía habilitar la comisión permanente porque todavía estaba abierta la sesión. Ese es un número uno. Número dos, en ninguna parte del mundo, mire, ese tema el fiscal no solamente ha sonado aquí en Honduras, en todas partes del mundo. En ninguna parte del mundo se ha elegido un fiscal con 9 amigos, 9 compañeros de un solo partido político, en ninguna parte del mundo. Lo más lamentable es que realmente los 2 abogados extraordinarios que formaron parte de la planilla electa por la Junta Proponente se han prestado al juego de un partido político. Con eso solamente estamos evidenciando que efectivamente eran parte del trabajo político que se estaba realizando. Y en tercer lugar,
insistimos, yo he estado escuchando en forma reiterativa el tema de que ya había renunciado, que había renunciado Chinchilla, que las prestaciones de Chinchilla, etcétera. Pero miren, si el abogado Chinchilla salía según la norma jurídica ya establecida en el Ministerio Público, quien debía tomar posesión inmediatamente era el abogado Cibrián, así como se establecía. En caso de que Cibrián no hubiese estado, se hubiera ido, hubiera muerto, etcétera, entonces ya está la jerarquía claramente establecida que sigue. Por lo tanto, la aplicabilidad de ese decreto de ninguna manera es válida porque en ningún momento hubo falta absoluta. Pero, ¿qué tenemos que hacer? Porque aquí lo más importante es ver cómo solucionar la terrible crisis que en este momento está viviendo no solamente el Congreso Nacional, sino que está viviendo Honduras. Porque la crisis que está viviendo Honduras está repercutiendo en ahuyentar la inversión, con lo cual fomenta el desempleo. Mira, ahorita en enero se va nuevamente una maquila generando una pérdida de trabajo directo, más de 2.000 empleos directos y sin contar los indirectos, ¿verdad? Entonces tenemos que ver cómo en medio de esta crisis generamos seguridad jurídica para incentivar en ese 2024 la inversión para que haya oportunidades de empleo. Porque yo les preguntaría a ustedes, claro, ellos, los compañeros, muy probablemente estemos muy cómodos, pero ¿cuántos hondureños tienen preparado ya en su plan de vida irse del país en este 2024 porque sencillamente no tienen oportunidad de trabajo? ¿Qué plan estratégico tiene el gobierno del Partido Libre para dar la solución a los terribles problemas de desempleo? Mire, hoy 8 de cada 10 familias viven en extrema pobreza. Si a eso le agregamos que 9 de cada 10 jóvenes entre 15 y 25 años están pensando en irse del país. Si a eso le agregamos que hoy en cada familia, si hoy, es que es fácil, ok, si hoy de cada familia vemos que además en cada familia hoy, si habían 5 trabajando, 4 trabajando, hoy hay 1 o ya hay ninguno trabajando. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Porque ya esa lloradera de 2 años creo que ya, bueno, mi mami siempre me dice, ¿van a hablar de lo mismo, Johanna? O sea, creo que es el momento de vender esa esperanza que el pueblo hondureño necesita. Todo lo realizado en el Congreso Nacional debe buscarse una solución, porque no ha sido legal. Nombrar 44 diputados, una junta directiva es completamente ilegal, donde ustedes lo quieran ver. Una comisión permanente que jamás debe haber sido activada porque todavía no se había cerrado la sesión. Y más grave aún, que esas 9 personas de un solo partido político te han tenido el coraje y el valor de en forma ilegal y restricta haber electo a 2 personas que en este momento están asumiendo en forma ilegal también las autoridades del poder del Ministerio Público. Que sea ilegal o que sea interino, no, es incorrecto. ¿Qué mensaje mandamos con eso? Que aquí en Honduras no se respetan las reglas, señores, y aquí nadie va a venir a invertir. Que vamos a generar más pobreza, más migración, más desplazamiento forzado, más muerte, más narcotráfico. Por eso que es imperativo que como ciudadanos hondureños, como líderes, seamos capaces de construir esa esperanza y solventar la terrible crisis que hay en el país. ¿Consideran desde el Partido Nacional que existe una persecución política en estos momentos, abogado Honduray? Sí, antes de eso le voy a dar un poquito de clases a Netzer. Sí, está bien. La Constitución. Hombre. Primero, que me dé clases usted. Dice el artículo 207 de la Constitución: la directiva del Congreso Nacional, en caso de que sea legal, pues supongamos que les aceptan la ilegalidad de los 44 diputados que lo eligieron ahí. Presentan un decreto los diputados. Dice la directiva del Congreso Nacional, antes de clausurar sus sesiones. ¿Sesiones de quién? El Congreso Nacional. Sí. ¿Dónde está el decreto de clausura? Sí. No, 33% de las sesiones históricamente históricamente no han tenido. Le estoy hablando de lo que manda la Constitución de la República. No necesita clausura. Vaya al artículo 189, no menciona que dice artículo 207 que usted me mencionó. Claro. La Junta Directiva del Congreso Nacional, antes de clausurar sus sesiones, clausuran el 31 de octubre. Antes de clausurar sus sesiones, ¿dónde está la sesión en que se clausuró?
Artículo 189 lea también. Ahí dice ¿Dónde cuándo inician y cuándo está finalizan. Y no dice que tiene que haber una clausura. Y apenas, históricamente, entonces, el 33% de las sesiones ninguno han tenido clausura, de los dos grupos. No. Ninguno de los dos grupos. Ni Redondo con su directiva ilegal, ni la oposición con su mayoría en el Congreso emitieron decreto de clausura de las sesiones para proceder a nombrar la comisión permanente como lo manda la Constitución de la República. Artículo 207. No es así. ¿Verdad? Bueno, es lo que le dije hace poco. Es la palabra de Dios contra la Constitución. No, Usted la Constitución a su antojo. Está interpretando la Constitución. Óigame, mira, te voy a mandar el artículo para que lo pongamos ahí. Pongámoslo. Aquí lo tenemos. Dice, antes de que finalice. Antes de que finalice el periodo. ¿Y qué dice el artículo 207? Finaliza el 31 de octubre. Aquí está la Constitución que la Corte Suprema de Justicia está aplicando. Esa es edición nuestra, según usted. Esa es la edición del libro. Sí, mire, solo hay que leerlo. Mire el sello del Poder Judicial en las redes sociales. Esta es la Constitución con la que trabajan los jueces. La Sala Constitucional. Ahí está el texto constitucional. Dice la directiva del Congreso Nacional, antes de clausurar sus sesiones, designará de su seno 9 miembros propietarios y sus respectivos suplentes, quienes formarán la comisión permanente en receso del Congreso Nacional. No existe decreto de clausura de sesiones. Bajo la lógica del abogado Duray, si no se hace decreto de legislatura, el artículo 189 de la Constitución no es aplicable y se deben de continuar. ¿Y cómo se clausuran las sesiones? Bajo su lógica, abogado, bajo su lógica y bajo su explicación, si no se clausura, tenemos, o sea que el periodo continúa. Tenemos 50 años de estar emitiendo decreto de clausura de sesiones para proceder a nombrar una comisión permanente. Falso. Totalmente falso. Bueno, entonces la Constitución explícale ahí, Silvia, al abogado ahí. Falso. Ahora, que se vaya a las actas del Congreso Nacional. Ahora le voy a decir otro poquito de clases. Artículo 208, numeral 4 fue el que dijo. 11. 3. En el 11 el está 3. ahí, Preparar para someter el diálogo es para preparar a la consideración del Congreso Nacional a todo el pleno. Preparar. Estamos preparando para el diálogo. someter. Queremos someter, pero no quieren ir al diálogo. Del Congreso Nacional las decisiones que ustedes están tomando. La agenda de las reformas de ley. Lo único que pueden reformar ley son el pleno del Congreso Nacional. Me están hablando aquí de que van a emitir decretos para aprobar amnistías tributarias en las alcaldías. No, se va a convocar sesión extraordinaria para eso. Ajá. Lea, don Fernando. Entonces, todas las cosas, todas las cosas que están haciendo son ilegales. Porque aquí no habla de que ustedes tienen capacidades legislativas. No pueden legislar. Estamos preparando para someter al Congreso. Están preparando para someter al Congreso Nacional. Ahora es que están preparándolos sesión extraordinaria. Sesión extraordinaria. Hombre, para eso estamos llamando al diálogo. Para eso estamos llamando al diálogo, para crear la agenda de la sesión extraordinaria y después no digan ahora que es que necesitan diálogo para preparar una agenda. Siempre hemos buscado el diálogo, Fernando. Siempre ha puesto. Entonces, ¿por qué no han convocado a sesión extraordinaria? Si a un caso fuera legal la comisión permanente. ¿Por qué no han convocado? Bueno, ¡convoquen! Demuestren que tienen 65 diputados. Yo quisiera hablar en vez de gritar y quisiera hacer uso de la palabra, licenciado, para poder referirme a varias de las cosas que se están diciendo aquí. Se dice que la comisión permanente no es para legislar, si es que estamos convocando a jefes de bancada para consensuar una agenda, porque dije en mi primera intervención que las convocatorias a sesiones extraordinarias deben llevar consignados los puntos de agenda, porque no se puede abordar ningún otro tema fuera de eso. Dice el señor Anduray que fue una maniobra nombrar a la comisión permanente. Si la persona que ellos tienen presidiendo las sesiones del BOC en el Congreso fue una de las que firmó solicitando la comisión permanente. O sea, Quiroz, Kelvir y Fátima Mena eran parte de esa maniobra, según él, porque no solamente la solicitaron,
sino que participó la diputada Fátima Mena. Ahí está su firma en el control de asistencia a esa sesión de junta directiva, y en el texto de esa solicitud establece que como no se había producido la convocatoria a sesión ordinaria para prorrogar el periodo ordinario de sesiones, que procedía constitucionalmente nombrar la sesión permanente, porque la Constitución no hay que interpretarla, hay que irnos a la literalidad de lo que expresa. Y la Constitución, en ese mismo artículo que tanto ha gritado aquí el señor Anduray, dice que la directiva del Congreso, antes de clausurar sesiones, no se necesita un decreto de clausura, porque ya constitucionalmente está establecido que el 31 de octubre se clausura el periodo ordinario de sesiones. Eso para aclararle al señor. ¿Quiénes solicitaron entonces? 2 vicepresidentas de la Junta Directiva, que dice que es ilegal, y a quienes sí les reconocen la legalidad de su cargo cuando están en las reuniones en el pasillo. Dice que al margen de las atribuciones, también con la Constitución en la mano, le enseñamos que la Constitución dice en el artículo 208, numeral 11, que la Comisión Permanente tiene entre sus atribuciones elegir interinamente, en caso de falta absoluta, los sustitutos de los funcionarios. Luego dicen que no había falta absoluta. Ya lo estableció el compañero Netzer Mejía, y lo debería de saber el catedrático de Derecho Constitucional. El periodo para el cual se eligen los fiscales es de 5 años. Ese periodo es taxativo, no se puede prorrogar. Luego decía también la diputada Johanna, decía que si Chinchilla salía ya estaba establecida la sucesión y que lo sustituía Cibrián, y si no estaba Cibrián ya se sabía quién. Diputada Johanna, ese periodo o esa línea para sustituir en caso de ausencias es dentro del periodo de 5 años. Es como que a usted la fuera a sustituir su suplente cuando usted ya finalizó su periodo de diputada. O sea, ese periodo en el cual el fiscal general podía ser sustituido por el fiscal adjunto era dentro de ese periodo de 5 años. Luego dice que no nos vamos a reunir en enero. O sea, los pronósticos en realidad de don Fernando Anduray son muy poco cercanos a la realidad, y todos esos pronósticos apocalípticos que él y algunas otras personas han realizado, a la larga el tiempo ha demostrado que eran falsos, y que la intención al estar expresando este tipo de situaciones es generar inestabilidad, que las personas piensen que se va a actuar así como ellos actuaron en el pasado. Nos acusó de estar realizando una actividad ilícita, y lo dijo aquí al aire y quedó grabado. Dice que habla de la violencia en el Congreso. Fiscal. Ya llamó al fiscal para que me haga habla de la violencia en el Congreso. Óigame, la violencia en el Congreso empezó desde el año pasado. La violencia en el Congreso se da cuando varios diputados y sobre todo diputadas del Partido Nacional agredieron a golpes a la coordinadora de las asistentes de Cámara. Hay una denuncia en el Ministerio Público, no de ahorita, desde el año pasado, cuando todavía estaba Chinchilla, por esa agresión. Hay videos de esa agresión que muestran claramente cómo la jovencita iba caminando de espaldas cuando le dan el primer empujón y luego le caen a golpe. Y ese tipo de videos me imagino que van a ser presentados como prueba al momento de que se sigan las investigaciones. Dice la diputada Johanna que el pueblo hondureño votó en contra de los errores del Partido Nacional. No, diputada Johanna, el pueblo hondureño votó para que se fuera una narcodictadura, porque las acciones que se realizaron por parte de algunas de las personas que estaban conduciendo el Estado, empezando por Juan Orlando Hernández, no fueron errores, fueron delitos, diputada. Fueron crímenes contra el pueblo hondureño. Todo eso que usted y nosotros lamentamos de las muertes en los hospitales se debe al saqueo que se hizo al Seguro Social, se debe a cómo se lucraron, cómo se robaron algunas personas fondos que eran precisamente para abastecer de medicinas a los hospitales. Se dice que se está ahuyentando la inversión. Esa es la intención de esas comitivas que van de gira a Estados Unidos, a invocar la Carta Democrática, a decir que aquí los están persiguiendo. Y mire, qué bonito ser oposición ahorita, licenciado Fernando. Qué bonito cuando salen ellos a marchar y la policía va haciendo una vallita
y quitando hasta los carros para que ellos puedan pasar. Qué diferencia cuando el pueblo hondureño salía a manifestarse y lo que nos esperaba era una tanqueta, lo que nos esperaba eran toletes, lo que nos esperaba eran bombas lacrimógenas. ¿Cuántos millones se gastaban en bombas lacrimógenas? Mientras destrozaban las calles y los comercios. ¿Cuánto se gastaba en bombas lacrimógenas? Millones de lempiras. Diputada Johanna, ¿sabe usted cuántas mujeres fueron violadas? Fueron masacradas, en el marco de esas movilizaciones. Solo ayer mataron a 3 mujeres en este país. Solo ayer mataron a 3 mujeres. Y estamos vamos a hablar de la realidad que está viviendo el pueblo hondureño, yo no la interrumpo. Usted sabe que yo no la interrumpo. Sí, pero para que cuando usted tenga el uso de la palabra pueda contestarlo. O sea, le estoy diciendo cuántas mujeres fueron violadas en el marco de represiones por los cuerpos de seguridad del Estado. Ahí están las denuncias que se presentaron hace años y que nunca las investigó el Ministerio Público. Nunca las investigó. Fíjese que ahí le entregamos al fiscal interino los informes de las autopsias que se realizaron en el marco de las protestas del 2017. Y esos informes de las autopsias ni siquiera estaban agregados a solo 8 expedientes investigativos que existen en el Ministerio Público actualmente, porque nunca les interesó establecer estos crímenes. Sí. ¿Sabe qué es lo que no es legal, doctora y don Fernando Anduray? Lo que no es legal es aprobar centenares de decretos cuando no estaban habilitados el periodo de sesiones. Ahí aprobaron el Código Penal de la Impunidad en una sesión que no estaba prorrogada y meses después emitieron un decreto de prórroga retroactivo y lo publicaron después en la Gaceta. Eso sí es ilegal. ¿Sabe qué es ilegal? Catedrático de Derecho Constitucional, vender el país al capital transnacional, eso es ilegal porque es un delito de traición a la patria que no prescribe, porque la soberanía del país no se puede mancillar. Ahí apareció en otro foro, es una vergüenza para este país. En otro foro apareció una persona diciendo que él representaba a otro municipio del país que se llamaba Próspera Sede. Óigame, eso es una aberración constitucional. Y yo quisiera, porque aquí nos hablan de legalidad, que pusiéramos ese video. Mire lo que dice la Constitución de la República. La Constitución de la República establece que previo a las sesiones, la Junta Directiva del Congreso, a través del secretario, comprobará el quórum. Vea usted cómo comprueban el quórum en las reuniones del BOC, en los pasillos del Congreso. Pongámoslo con audio. Y personas que no son de la directiva. Escuchemos el audio. La comprobación del quórum con los miembros de las 3 bancadas que se encuentran aquí en el Congreso Nacional de Oposición. El diputado Maldonado Orea. Acta de sesión en la ciudad de Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, en las instalaciones del Congreso Nacional a los 16 días del mes de noviembre, a los 21 días del mes de noviembre del año 2023. Ok, le consulto nuevamente al secretario si tenemos quórum. Suficientemente revisadas las firmas de los diputados, hay quórum, presidenta. Muchísimas gracias, secretario. Así que como primer... O sea, la ley orgánica y la Constitución de la República no valen nada. En las reuniones de pasillo del BOC se comprueba el quórum, suficientemente revisadas las firmas de diputados. Hay que ser irrespetuosos con la legalidad del país y con el pueblo hondureño al decirle que ese tipo de reuniones son legales. En la primera reunión de pasillo que hicieron el 31 de octubre, ¿qué fue lo que hicieron? La diputada Irosca Elvir fue la que empezó a pasar lista y de hecho mencionó a varios diputados y diputadas de Libre que le dijeron deje de utilizar mi nombre. Y luego ella misma dijo, ella es vicepresidenta de esa junta directiva ilegal que la bancada del Partido Nacional no reconoce, pero en ese momento sí había que reconocerle su investidura de vicepresidenta. Y de hecho ella dijo también en la movilización que tuvieron, en la marcha del BOC que tuvieron, en la marcha resguardada del BOC que tuvieron, ella dijo que ella solamente fue presidenta en esa sesión, que ella lo que es vicepresidenta del Congreso. Entonces ustedes pueden ver, ni siquiera para eso, y dicen que en esas reuniones
aprueban decretos, dicen que en esas reuniones ahí en el pasillo sin comprobar quórum y sin que se supiera cuánta gente había ahí, cuántos diputados y diputadas habían ahí y se respetar la Constitución y la ley orgánica, dicen ellos que aprueban decretos. Bueno, acusamos nosotros. Hay que avanzar también, abogado, porque se ha hablado mucho de persecución política. Decía Héctor Manuel de que los que son honestos están tranquilos. También, vamos a, doctora Bermúdez, el ministro de la Presidencia, Rodolfo Pastor de Marías y Campo, ha dicho que la Sisi no va a venir ahorita, que se va a tardar muchos años. Espéreme. Es que este par de aprendices, ay, Dios mío, santo, de abogados, ay, interpretan antojadizamente la Constitución. Sí. Me imagino. El artículo 189 que estaba invocando Netzer aquí, que invoca también la señora diputada, dice: el poder legislativo se ejerce por un Congreso de Diputados que serán elegidos por sufragio directo. 189. Eso es válido. Se reunirá en sesiones ordinarias en la capital de la República el 25 de enero de cada año, sin necesidad de convocatoria. Eso es válido. Y clausurará sus sesiones el 31 de octubre del mismo año, ¿verdad? Las sesiones podrán prorrogarse por resolución. Podrán prorrogarse por el tiempo que fuera necesario por resolución del Congreso Nacional o por iniciativa de uno o más de sus miembros. Así es. ¿Verdad? Dice que el Congreso clausurará. Por Dios, ¿dónde está el decreto de clausura? Ya se los pedí en el artículo 207, ahora se los pido en el 189 que ustedes estaban dando. El decreto de clausura. O sea que la Constitución. Lo que es necesario es un decreto para prorrogar. Déjenme hablar, que yo los dejo hablar. Hable, pues. O sea que el decreto de clausura, aunque lo diga el artículo 289, que es el artículo 189, que clausurará sus sesiones el 31 de octubre. Y no estoy gritando, si yo gritara fuera otra cosa, que estruendo aquí. Uy, qué miedo, qué miedo. Es mi forma de hablar. Ay, Dios, qué Entonces, miedo. Artículo 189 dice que clausurará sus sesiones el 31 de octubre. Sí. Y dice el 207 que antes, ¿verdad?, que nombrará la comisión permanente antes de clausurar sus sesiones. O sea que la palabra clausurar es una cosa que pusieron ahí por fregar nada más, hombre. Es un hecho formal, es un acto material que el Congreso Nacional tiene que realizar. El Congreso Nacional de la República, no Luis Redondo, no la directiva. El Pleno del Congreso Nacional, 128 diputados, por favor, respétenlos. Ay, que solo habían 53 diputados con las cámaras de Redondo ayer en la sesión de... ¿Y ustedes cuántos hay? 9. Y con eso quieren imponer su voluntad. El 9 dice la Constitución. No puede ser. Está ilegal, hombre, por Dios, ya está declarado. Esa minoría que hablan lo dice la Constitución. Por eso conformarán de la Junta Directiva. Dije yo al principio 9, en este programa. 9. Por eso dije yo al principio la Constitución en este programa. No lo dice Luis Redondo, el tema Mejía, ni nadie. Del funcionamiento del Congreso ya está en manos de la Corte Suprema de Justicia. La Junta es la Corte Suprema de Justicia la que va a determinar si había falta absoluta o no del fiscal. Pueden ser miembros de la Comisión Permanente y es quienes están esos ahí. Temas, esos temas ya están puestos en sendos recursos de inconstitucionalidad o acciones de inconstitucionalidad o acciones de amparo ante la Corte Suprema de Justicia. Qué bueno. Qué bueno. La Corte es la que va a decidir. Si dice que ponemos en la legalidad al Congreso, va a aceptar la resolución de la Corte. Dejamos que el Poder Judicial va a aceptar la resolución de la Corte. Si el Poder Judicial rechaza esos recursos de inconstitucionalidad, está renunciando. Va a aceptar, si son a favor, facultad si es buena de Corte. ser el intérprete último de la Constitución.
¿Por qué se imponen los recursos de inconstitucionalidad? Porque no es el Congreso el que tiene que interpretar la Constitución, es la Corte Suprema de Justicia. Y estos abusivos los abusivos fueron los que heredaron esa facultad. Interpretando la Constitución a su antojo, aplicándola a lo que ellos quieren, como que si ellos tienen la última palabra. Aquí lo que diga Carlón Zelaya en el Congreso es la Constitución. Esos son los abusivos. Lo que diga Luis Redondo con Carlón Zelaya es la Constitución. No importa que la Constitución hable en 2 artículos de que deben clausurar las sesiones. Solo es un acto material. Le voy a volver a leer el artículo 189. Y no lo hicieron. Están en la ilegalidad absoluta. Sin necesidad de convocatoria, y clausurará sesiones el 31 de octubre. Debe terminar. Las sesiones podrán prorrogarse en los próximos días. Por resolución del Congreso. Es decir, lo único que necesita resolución no debe tardar. Ahí lo dice la Constitución. La Corte Suprema de Justicia no la ampliación de las sesiones ordinarias. La Corte Suprema de Justicia en ningún momento debe poner fin a ese conflicto. La Corte Suprema de Justicia no se puede prestar al juego en el tiempo. Antes de que finalice este año, debemos tener las resoluciones de la Corte Suprema de Justicia. Eso es la Constitución. Ahí está el futuro de este país. Pero no es así. Doctora Bermúdez, un comentario antes de irnos a una pausa. Bueno, ya escuchó que cuando se les dice la verdad son incapaces de escuchar al otro, ¿verdad? Y aquí, si estamos hablando que queremos espacios de diálogo, tenemos que empezar por aprender a respetar la idea de los demás. Totalmente de acuerdo con lo que dice el maestro Anduray. Imagino. En ningún momento se clausuró las sesiones. Por eso es que la comisión permanente y por eso las otras bancadas en oposición de ninguna manera reconocemos la comisión permanente, que además totalmente ilegal porque no cumplieron con lo ya establecido ni en la ley orgánica ni tampoco en la Constitución de la República. Entonces creo yo pues que si queremos nosotros empezar con un proceso de diálogo, primero tienen que empezar por aprender a respetar a las 6 bancadas del Congreso Nacional, poner la agenda en común que debe ser legislar para resolver la terrible crisis que en ese momento vive el país. Así están al y diálogo, que puedan entonces aprender y que puedan ellos aprender que la Constitución se interpreta no cuando se les dé la reverendísima gana a ellos, porque como ya lo explicó muy bien aquí el abogado Anduray, en ningún momento se cerró la sesión. Por eso es que nosotros hemos estado insistiendo que la Comisión Permanente ha utilizado, concentrado el poder, abusado del poder, y 9 compañeros en forma arbitraria tienen control absoluto y político del Ministerio Público hoy en el país, que estamos hablando de persecución política, y eso es importante. Hoy van a perseguir a los que estamos de frente, como comisión oposición, de frente, hoy, y con valor, con gallardía, estamos dando la frente y la cara, porque tenemos claro que para que Honduras avance, corruptos tienen que desaparecer del país, igual la corrupción. Y parte de la corrupción es estar en una junta directiva completamente ilegal. No una ofenda, es una realidad. Es una realidad. Una realidad, quienes dirigen el Partido Nacional son los saqueadores. ¿Cuál persecución política? A usted lo escuché. Y cada vez a usted lo escuché. Creo que lo menos que merece el pueblo hondureño y merecemos, sobre todo el pueblo hondureño, es al menos un poco de respeto. Lo escuché y anoté sus observaciones. Listo. Y lo cierto es que si nosotros queremos construir diálogo, ustedes son los que tienen el poder en este momento. Si ustedes efectivamente tienen que construir diálogo, tienen que empezar por aprender que la verdad tiene siempre 2 caras, su interpretación y la nuestra. Y aquí lo más importante debe ser que entre todos construyamos una agenda legislativa por Honduras. Honduras necesita trabajo, Honduras necesita salud, educación. Las madres quieren que sus hijos no salgan de aquí huyendo, no salgan huyendo de este país. Las mujeres tenemos que vivir en un país seguro. Entonces, por favor, y las caravanas fueron el tema permanente de campaña, digo. Y hoy la migración ha aumentado 400%. Entonces no es posible que en un ambiente como este no seamos capaces de aprender a respetar nuestras ideas. Honduras nos necesita a todos. Y si queremos dialogar, si queremos realmente dialogar, primero tienen que aprender que la Constitución se interpreta no como les dé la gana al Partido Libre. La Iglesia Católica, la Iglesia Evangélica, la empresa privada, la gente organizada y todo aquel que no comulgue con las ideas y la ideología de ellos. Es sumamente importante. Y luego en relación con el tema de la CICI, le voy a decir,
Mire, desafortunadamente o afortunadamente, el Partido Libre nunca tuvo interés del combate frontal a la corrupción. Vea, yo detesto estar metida en el pasado. Yo siempre veo el pasado como una oportunidad para aprender, pararme en el presente y construir el futuro. Siempre, en toda mi vida lo he hecho. Pero hoy voy a hacer una analogía. ¿Cuál fue el primer decreto? ¿Cuál fue el primer decreto que aprobó el Partido Libre con sus aliados en el Congreso Nacional? Un terrible pacto de impunidad que le dio libertad a N cantidad de hondureños que había sido vinculado con temas de corrupción y a un pequeño porcentaje que habían sido vinculados con temas políticos. Entonces no fue utilizado únicamente para temas vinculados a la parte política. Entonces vea usted, con ese pacto de impunidad más bien bajó el ranking de combate a la corrupción de Honduras, lo cual nos alejó de, incluso aún, de recuperar las cuentas del milenio, de erradicar la pobreza y de cuánta credibilidad nacional e internacional. Entonces, totalmente de acuerdo, lo hemos denunciado siempre, la Sisi no va a venir porque sencillamente a este gobierno no le importa el combate a la corrupción, no le importa erradicar la impunidad y tampoco le importa que en este país tengamos trabajo, evitemos la migración. No es cierto, definitivamente no le importa. Por eso nosotros hemos estado en forma consecutiva, consistente, persistente, denunciando que a este país no va a venir la Sisi. No es cierto. Al pueblo hondureño lo engañaron. Abogada Silvia Ayala. Sí, yo primero le mandé una imagen, porque aquí nosotros tenemos que hablar con la realidad y no en base a especulación, ni no en base a pronósticos, ni no en base a nada. Yo quisiera que pusieran en pantalla esa nota, si me hace el favor, porque aquí todo lo que estaba gritando y vociferando don Fernando se queda en nada. Dice aquí esta nota que le remitieron al presidente del Congreso, las dos vicepresidentas del PCH. El motivo de la presente es para solicitar de manera formal que se proceda a convocar el día de hoy, 31 de octubre, a sesión de la Junta Directiva a fin de nombrar la comisión permanente antes de que precluya el plazo constitucional, designando a 9 miembros propietarios y sus respectivos suplentes, en virtud de que en fecha 31 de octubre concluye el periodo de sesiones ordinarias del Congreso. Lo anterior en vista de que hasta el momento usted no ha convocado a sesión ordinaria para prorrogar el periodo de sesiones ordinarias y como consecuencia de esa negativa quedaría clausurado definitivamente el periodo de sesiones hoy. Eso lo dijeron y lo firmaron Irosca Elvir y Fátima Mena. Lo anterior con fundamento en el artículo 207 de la Constitución de la República, el cual manda que antes de clausurar sesiones debe conformarse dicha comisión con miras a mantener la operatividad de este poder del Estado y en consecuencia respetar nuestro Estado de Derecho. Asimismo, hacemos de su conocimiento que la bancada del Partido Salvador de Honduras por unanimidad nos designó a las abajo firmantes como sus representantes en la comisión permanente. En este sentido, peticionamos para que se tome en consideración nuestra decisión y se nos puede incluir en esa designación. ¿Quiénes firman? Irosca Lindalí Elvir Flores, vicepresidenta, Fátima Patricia Mena Baide, vicepresidenta. Entonces todas esas componendas, ilegalidad y todo lo que estaba gritando ahí el señor Fernando Anduray queda desvirtuado con eso, donde ellas dicen que en virtud de que ese día se clausura el periodo de sesiones. Ahí está por escrito, me imagino que a ellas también las van a denunciar y las van a acusar de ilegalidades y las componendas. Luego otro tema, aquí se nos está diciendo, doctora, no hay ninguna reacciones adversas contra ONGs. Ahí en esas reuniones que han habido en el Salón Cultural que usted nos acompañó en la mesa de presupuestos sensible a género, que fueron muy valiosos sus aportes que en las audiencias que se desarrollaron, ahí mismo se recibió la semana pasada a representantes de ASJ como parte de la mesa interorganizacional que defiende a los menores que han sido víctimas de abuso sexual y solicitaron reunión con 4 comisiones del Congreso Nacional, la Comisión de Equidad de Género, la Comisión de Niñez,
Adolescencia y Familia, la Comisión de Asuntos Constitucionales y la Comisión de Derechos Humanos del Congreso. Ahí estaba la ASJ. También la ASJ estuvo en las audiencias públicas de la Comisión de Presupuesto. No hay ningún ataque, ninguna confrontación con organizaciones. Ahí han llegado, hemos estado en otros espacios con representantes de otras organizaciones. Lo que sí tenemos claro es que estas organizaciones que se conforman por afinidad y por diferentes grupos y que ellos definen quién les va a representar estas organizaciones, pueden aportar y se les escucha como parte de organizaciones de sociedad civil, pero no tienen la representatividad de todo el pueblo hondureño, tienen mucha experiencia en temas específicos y por eso los aportes de ellos permanentemente han sido escuchados y han sido solicitados por parte de diferentes comisiones en el Congreso Nacional. Decirles que eso me pareció importante lo que usted dice, atentar contra la honra de las personas en medios de comunicación y en redes sociales, sacar tuit donde se está denigrando a una mujer, acusándola que llegó de determinada forma a ostentar un honroso cargo de diputada al Congreso Nacional. Eso es bastante bajo y esas campañas no las hace la izquierda. Nosotros hacemos señalamiento de acciones que van en contra de la ley, hacemos señalamientos de actos de corrupción. Jamás nos han visto a nosotros y por lo menos a esta servidora, doctora, y don Fernando, no nos han visto hacer señalamientos de la vida privada de una persona. Sí. O sea, si hemos hecho denuncias cuando hay agresores que tienen sentencia por violencia doméstica en los tribunales, eso sí lo podemos mencionar porque parte de nuestro trabajo es combatir y luchar contra la violencia. Sí. Bueno, abogado, puntualmente también el comentario porque nos estamos acercando al final. Constitución de la República, artículo 205, numeral 10. Interpretar funciones del Congreso Nacional. Interpretar la Constitución de la República en sesiones ordinarias en una sola legislatura con 2/3 de los votos, pero 9 de ellos se atribuyen esa función. 9 miembros de la Comisión Permanente están interpretando la Constitución de la República. Y dice la Constitución de la República, numeral 10 del artículo 205, funciones del Congreso Nacional, atribuciones. Interpretar la Constitución de la República en sesiones ordinarias. Ordinarias, no extraordinarias. Lo que hace la Comisión Permanente es extraordinaria, las comisiones extraordinarias. Y dice interpretar la Constitución de la República en sesiones ordinarias en una sola legislatura con 2/3 de los votos de la totalidad de sus miembros. Por este procedimiento no podrán interpretarse los artículos 333 y 374 constitucional. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Tiene su propia constitución. Redondo, ahora es la Constitución redondista. Ahora es la Constitución de libre. Ya no es la Constitución del pueblo hondureño, es lo que ellos interpretan a su antojo. Yo creo que no puede ser así. Está concluyendo el programa y seguimos en lo mismo. Vuelvo a pedir lo mismo que pedí al principio. Si tiene 65 diputados, convoquen al Congreso. A una extraordinaria para mañana, para hoy. Convóquenlo, ¿cuál es el problema? Si tienen mayoría en el Congreso, ¿cuál es el problema? Convóquenlo. Y si no tienen mayoría en el Congreso, respeten, por favor, que el pueblo no les dio mayoría. No los mandó a dirigir el Congreso. Les entregó el poder ejecutivo y les dijo en el legislativo, no les doy mayoría porque no quiero que un partido tenga poder absoluto. Todas las maniobras de esta gente son para cerrar un círculo de poder absoluto para poder ejecutar lo que decía muy bien Johanna. La izquierda pretende instaurar un poder absoluto en donde el Estado mantenga sometido como esclavo al pueblo, como lo han tenido en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua, en todos los lugares donde han llegado, y así pretenden hacerlo aquí. No se los vamos a permitir. Vean, dicen que
con las sedes con las cuales yo siempre estuve en contra. Nunca pudieron hacer. Y es público mi manifiesto en eso. ¿Y la reelección? Que anduvieron entregando el país por pedazos. ¿Y qué es lo que ha andado haciendo este gobierno? Ofreciendo a Honduras como prostituta barata con su territorio, ofreciéndoselo a China para entregárselo en lo que quiera China. Qué irrespetuoso. Lo que están haciendo es dándole a China todo el territorio. Vengan a hacer y a poner lo que quieran. Allá fueron a Rusia a ofrecerlo también. Y lo han andado ofreciendo por todos lados. Es una vergüenza. Esto es una farsa absoluta. Yo creo que la Corte Suprema de Justicia, ese es mi llamado final, a la Corte Suprema, a la Sala Constitucional, deben fallar rápido. Ahora, vamos a tener un problema. Si la Sala Constitucional, por mayoría, decreta inconstitucional, emite una sentencia de inconstitucionalidad de los actos que ha cometido toda esta gente, dice la ley que esos magistrados que votaron en esa sala constitucional deberán abstenerse de participar en la siguiente. Entonces la presidenta de la Corte va a llamar los sustitutos que quiere integrar. Mire, es un problema grave. Veamos de qué está hecha la Corte. Este problema se va a resolver con las sentencias y las resoluciones de la Corte Suprema de Justicia. Porque a pesar de que el Congreso tiene facultades de interpretar la Constitución, el intérprete último del Congreso, de la Constitución de la República, es la Corte Suprema de Justicia, la Sala Constitucional o el Pleno de la Corte Suprema de Justicia. Abogado Netzer. Persecución política, pueblo hondureño. Justicia selectiva, pueblo hondureño. ¿O será que aquellos que selectivamente saquearon el país, cometieron fraudes, cometieron delitos, ahora sí les va a llegar la justicia? ¿No será eso? ¿O es justicia selectiva? Que busquemos condenar a los que nos robaron los hospitales móviles, 50 millones de dólares, o a quienes saquearon el Seguro Social y muchos hondureños están muertos por eso. ¿Es justicia selectiva? ¿Es persecución política eso? No, eso es justicia, tardía, pero justicia. Tienen el derecho a defenderse, porque la presunción de inocencia ya la garantiza la Constitución de la República y ellos van a tener el derecho para poder defenderse. Nosotros lo que queremos es que por fin a la clase política se le empiece a aplicar la justicia. La clase política y los que han tomado las decisiones en este país han condenado a la pobreza extrema a este país y nunca hemos tenido nosotros a fuertes figuras que estén presos, solo a los que pusieron a firmar, pero los actores intelectuales no los tenemos presos y es necesario comenzar a demostrarles que estas nuevas generaciones de políticos no nos vamos a prestar para que estas cosas se den. Prostitución con China y el territorio. Pero hace poco Biden y Xi Jinping se reunieron y dijeron de que era imposible que dos potencias como ellas se pudieran dar la espalda. Lo dijo Biden, presidente de Estados Unidos. Entonces, ¿por qué si Estados Unidos puede tener relaciones con China, Honduras no las puede tener? Ponen de ejemplo El Salvador. El Salvador tiene relación estrecha con China y ha tenido frutos. Aquí hay que tener relaciones con cualquier parte del mundo que le traiga beneficios y que no quiera mancillar la autodeterminación de los pueblos. Este partido, Libertad de Refundación, este Congreso del Pueblo, no vamos a sucumbir a temas de impunidad y vamos a resolver las cosas como se debe, en base a la Constitución de la República. Ojalá que don Fernando acepte las sentencias que pueda dar la Corte y después no vaya a decir de que nosotros estamos utilizando la Corte y la tenemos cooptada. Quienes estuvieron secuestrados y el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial y Ministerio Público bajo su mando fue el Partido Nacional. Quienes destituyeron 4 magistrados que se opusieron a las ciudades modelo fue el Partido Nacional. Quien puso al único magistrado que no se opuso, que votó a favor de la ciudad de modelo como fiscal fue el Partido Nacional. Quien lo reeligió a ese mismo fiscal sin ser parte de la Junta Proponente, de la lista de la Junta Proponente, que es inconstitucional, fue el Partido Nacional. Y me vienen aquí a hablar de respeto a la Constitución. Hombre, no me jodan. Bien.
Doctora Bermúdez, gracias por haber estado con nosotros. Yo también tengo, para cerrar, primero agradecerle, ¿verdad? Yo particularmente quiero profundamente pedirle disculpas al pueblo hondureño, profundamente, y se lo digo como mujer, como madre de familia y sobre todo como líder de este país. Pido disculpas porque Honduras sembró la esperanza en una mujer y nos eligió como legisladora para que juntos a todas las fuerzas políticas fuésemos capaces de construir una agenda por Honduras. Nosotros, como su jefa de bancada del Partido Nacional, como una vocera del Partido Nacional, como una vocera hondureña, una mujer que quiere vivir en paz, en libertad y en democracia, siempre hemos estado abierta al diálogo, a construir los consensos necesarios para que Honduras salga adelante. Tenemos claro que tenemos ideas e ideologías diferentes, pero aquí tenemos una casa común, que esa casa común es Honduras. Es el momento de que juntos construyamos una agenda legislativa para Honduras, para que podamos dar soluciones a los problemas que tiene ahogado este país. Cómo generar trabajo, cómo solventar la crisis en salud, cómo mejorar la educación, cómo evitar que nuestros jóvenes salgan de aquí migrando, cómo evitar el desplazamiento forzado, cómo evitar que las mujeres sean asesinadas. Y eso es una responsabilidad también que a nosotros como líderes nos compete. Es el momento de dialogar, de consensuar y poner primero Honduras, una vez Honduras y otra vez Honduras. Así que gracias. Y aunque Honduras siga lo mismo y sigan en el lamento y en el llanto de los años anteriores, porque a mí me dicen que yo grito, hay otros que lloran y se lamentan y se ponen de víctimas. Bueno, el pueblo hondureño está viviendo muy mal. Mis palabras finales, licenciado, seguimos trabajando en cumplimiento del plan de gobierno del Bicentenario y sobre todo para garantizarle al pueblo hondureño el acceso a la justicia que se le negó históricamente aquí en el país y sobre todo también para recuperar la dignidad del pueblo hondureño. Esa expresión que tuvo este señor aquí, vergonzosamente catedrático de Derecho Constitucional, donde se refiere a nuestra patria como una prostituta, eso es lo que ellos han considerado que es nuestro país y por eso permanentemente lo han mancillado. Quiero recordarle a don Fernando Anduray que el constituyente no le confirió al poder delegado, o sea, al Congreso Nacional, la facultad de interpretar la Constitución y legalmente se la asignaron ellos mismos y hay un sendo recurso de inconstitucionalidad que fue decretado por la Corte Suprema de Justicia sin que la controláramos nosotros porque ni siquiera existía libre. Eso es parte de lo que hay que estudiar, esa sentencia, esos fallos que sí fueron apegados a la ley y no los fallos cuando se ponían y quitaban magistrados para que emitieran resoluciones, emitieran estas sentencias, emitieran estos fallos a favor de la ilegalidad. Ahora lo que tenemos es un ministerio público que con fiscales interinos está trabajando y está haciendo lo que no se hizo en más de una década. Y hay que recordarle aquí a la diputada Johanna Bermúdez y al señor Fernando Anduray que esas investigaciones no son de ahorita, llevan años de estar en el Ministerio Público, engavetadas. Algunas de esas investigaciones las inició la MASI que después ellos, la bancada del Partido Nacional, sacó del país. Esas investigaciones las realizaron fiscales que sí estaban cumpliendo con su labor, la que les establece la ley orgánica del Ministerio Público. ¿Y qué fue lo que hicieron? Quitarles los expedientes y engavetar los expedientes que ya tenían proyectos de requerimiento fiscal. Estas acusaciones, estas investigaciones llevan años guardadas en el Ministerio Público. Hacía falta que llegaran autoridades, aunque sea de manera interina, y que sacaran esos expedientes para que se retomen las investigaciones. Estamos cumpliendo con el compromiso que asumimos al postularnos a este cargo y desde el Congreso Nacional vamos a continuar actuando en apego a la Constitución de la República para la toma de decisiones en favor de las mayorías en este país. Muchas gracias, abogada. Hermano, gracias, de acuerdo con el diálogo. Sí. Totalmente. Yo creo que tenemos que dialogar, sí, pero es la minoría la que se tiene que pegar a la mayoría. Sobre todo eso. No pueden tratar de obligar a la mayoría a supeditarse a la voluntad de una minoría que no tiene ni la razón ni la ley de su lado. Sí, gracias, abogado Anduray. También gracias, Dios abogado bendiga Honduras. Muchas gracias, Fernando. Estamos aquí a la orden para seguir demostrándole al pueblo hondureño cómo se hacen las cosas de manera correcta y cómo se desmiente a los que ahora dicen que olvidemos el pasado, que no pasa nada, que ahí se quede y que miremos para el futuro. El pasado debemos de castigarlo para que no repitamos eso en el futuro. Sí, bien. Gracias también al pueblo hondureño por haber estado con nosotros.
Gracias. en el Foro La Entrevista. Les invitamos a quedarse en la programación de Canal 11. Que tengan muy buenos días y como dice la doctora Bermúdez, que Dios bendiga Honduras.